Bueno, vamos con un poquito más de lo que veníamos haciendo. Hoy terminamos con Kant. Voy a ir con el parágrafo 14 del libro que venía trabajando, Los problemas fundamentales de la fenomenología, que es un semestre que dio Heidegger en Marburgo en el año 27. Bueno, sus clases básicamente. Entonces hoy terminamos con Kant, como digo, haciendo una crítica fenomenológica de la solución kantiana a la pregunta por la esencia del hombre y la demostración de la necesidad de un planteamiento fundamental de la cuestión. Es decir, nuestra finalidad sería tratar de exprimir a Kant al máximo, de manera que no podamos extraer de él más de lo valioso, y una vez extraído todo eso valioso, pues desecharlo porque no nos sirve, porque tiene sus propias limitaciones, limitaciones que, como veremos, son propias de la tradición filosófica, sobre todo y fundamentalmente de la ontología de la presencia. Entonces, el objetivo es determinar el ser del ente que somos nosotros mismos, los hombres. Pero claro, ¿definió Kant adecuadamente el ser del hombre mediante su interpretación de la personalitas transcendentalis, psicológica y moralis, que ya comenté en el vídeo previo? Bueno, pues lo que hay que decir es que no, y que hay que hacer una consideración crítica de la interpretación de Kant, sobre todo, fundamentalmente, de la personalitas moralis. Como las determinaciones ontológicas de la persona moral dejan a un lado la cuestión ontológica fundamental de su modo de ser. Según su personalitas moralis, la persona en Kant es una cosa, una res, es Ding, es algo que existe como su propio fin. Su carácter definitorio es que es un fin en sí mismo. Su modo de ser es ser fin por sí mismo. Claro, pero esta determinación pertenece a la constitución ontológica del Dasein humano. Kant entiende el existir y la existencia como la subsistencia, ¿no? La efectividad. Solo muestra que la esencia del hombre como fin está determinada de otro modo que la esencia de las cosas y de las cosas naturales, ¿no? De los útiles y de las cosas de naturaleza. Un ente que existe como su propio fin se tiene así en el modo del respeto. Estas son cosas que ya hemos visto. Respeto significa responsabilidad hacia uno mismo y, por tanto, ser libre. Ser libre es sinónimo del obrar moralmente. Pero obrar es hacer. Por tanto, el modo específico de ser de la persona moral se encontraría en el hacer libre. Un ente espiritual es aquel que es en la manera del hacer. El yo es un yo hago y como tal es intelectual, espiritual. Entonces, las personas son fines existentes, son inteligencias. El reino de los fines, el ser en convivencia de las personas como libres, es el reino inteligible de la libertad. Kant llega a decir que la persona moral es la humanidad. El ser humano está determinado por la inteligencia. Las inteligencias, las personas morales, son sujetos cuyo ser es obrar. Obrar en un existir en el sentido de la subsistencia. Así se caracteriza el ser de las substancias inteligibles en el sentido de personas morales. Pero Kant no lo comprende ontológicamente ni convierte en un problema expreso qué clase de modo de existir, es decir, qué clase o modo de subsistencia representa este obrar. Está claro que el yo no es una cosa, sino que el yo es una persona. No es extraño que Fichte concentre los problemas en torno al yo. Si el yo está determinado por el modo de ser del obrar y, por consiguiente, no es una cosa, entonces el comienzo de la filosofía, que parte del yo, no es un hecho, no es un Tatsache,
sino una acción, ¿no? Tathandlung. La interpretación moral de la personalidad de Kant, así como la psicológica, no aclara el modo de ser del yo, que es lo que veníamos buscando. Entonces, haremos una consideración crítica de la interpretación de Kant de la personalitas transcendentalis, puesto que haremos a través de una demostración negativa de Kant de la imposibilidad de una interpretación ontológica del yo pienso. Bien, entonces, ¿cuál es el tema aquí? Los conceptos ontológicos fundamentales en Kant son las categorías. Hay 4 clases de categorías según su cantidad, cualidad, relación y modalidad, aplicadas sobre la cuestión del alma como un ente a través del cual podemos pensar lo que es. Nos queda que las 4 determinaciones fundamentales del alma, al aplicar las 4 categorías sobre este ente, nos queda de la siguiente manera. Es decir, aplicando las cuatro modalidades de categorías sobre el alma, nos queda, digamos, la quiritas del alma. Nos queda lo que el alma es, la esencia del alma, según Kant. Según la cantidad, el alma es una y la misma en diferentes momentos. Es decir, hablamos de la identidad, ¿no? De la persona, de lo que subyace o lo que es permanente en el ser, que es cada cual el suyo. Bien, yo sigo siendo la misma persona que hace 5 años precisamente por esta característica del alma, que es una y la misma en diferentes momentos, ¿no? Es decir, digamos que substancializa, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Incluso sustenta, sí, substancializa mi propia identidad, o la identidad es una determinación del alma. Bien, según la cualidad, el alma es simple, es decir, su característica es la simplicidad como algo indisoluble, sin partes, y justamente, aquí viene donde la matan, es imperecedera o incorruptible. De ahí que se hable del alma como inmortal en su sentido de que es simple, que no tiene partes. Según la categoría de la relación, el alma es sustancia, es algo subsistente. Luego veremos a ver cómo se da eso de la subsistencia de las cosas entre sí, ¿no? Del comercio de las cosas entre sí. Y según, por último, la modalidad, el alma es existente en relación con los posibles objetos en el espacio. Es decir, según la modalidad, tiene la característica o la determinación fundamental de la existencia. El alma existe. ¿Qué pasa? Que la inmaterialidad, la incorruptibilidad y la personalidad son determinaciones de la espiritualidad, según la concibe la psicología metafísica. Recordemos que Kant entiende espíritu como inteligencia en el sentido de la persona que actúa moralmente como fin. La 4ª categoría, la modalidad, la persona inmaterial, incorruptible, se determina como existiendo en acción recíproca con un cuerpo. Este fundamento de vida en la materia lo denominamos alma en sentido estricto. Esta cosa espiritual, el alma, lo que hace es animar un cuerpo. Este fundamento de la animalidad, esto es, de lo animado, es inmortal. De su espiritualidad se sigue la inmortalidad del alma. ¿Cuál es el problema? Que Kant afirmó que no puede ser afirmado nada sobre el yo como sustancia espiritual por medio de una aplicación de las categorías del yo como yo pienso, puesto que las categorías están condicionadas por el yo, no pueden ser aplicadas a su vez de nuevo al yo para aprenderlo. Es decir, no podemos convertir de una ciencia las determinaciones que hemos dado sobre el alma, es decir, no podemos afirmar que sean verdaderas porque no podemos demostrarlas empíricamente. Porque el yo no es una entidad empírica, porque el yo no es accesible a los sentidos, porque el yo no es accesible a la sensibilidad, o al menos no solo, o al menos no se reduce a ello. Y por lo tanto, al ser, digamos, justamente aquello que hace posible el pensar algo así como las categorías que luego se van a aplicar sobre el mundo, esas categorías ya están, digamos, orientadas o dirigidas hacia el mundo y no hacia uno mismo. Algo así como que no puede analizarse según sus propios criterios, ¿no?
Mm, lo absolutamente condicionante, es decir, lo que condiciona a todo el mundo, es decir, el yo, en tanto que unidad sintética originaria de la percepción, estamos en el nivel trascendental, no puede ser determinado con la ayuda de lo que es condicionado por él. No tenemos una autointuición de nuestro yo, porque la intuición se mueve en un campo espaciotemporal y el yo no es empírico, o al menos la estructura esencial del yo no es empírica, sino trascendental. Resumamos provisionalmente la posición kantiana sobre el problema de la interpretación de la subjetividad. En primer lugar, Kant no se plantea la cuestión fundamental del modo de ser de la persona moral como fin, en referencia a la personalitas moralis. En segundo lugar, Kant muestra la inaplicabilidad de las categorías de proyección empírica al yo pienso de la personalitas trascendentalis. En tercer lugar, Kant no tiene por problema ontológico la síntesis ontológica o la totalidad originaria de los tres tipos de personalidad. En cuarto lugar, el carácter específico del yo, el libre yo actúo del ente que existe como fin, la espontaneidad de la inteligencia. Es decir, que si existen fines es porque hay inteligencias. Y el sujeto es en tanto que inteligencia. Por tanto, uno existe como fin. Uno es fin de sí mismo. Y en quinto lugar, las inteligencias, las personas, se distinguen en tanto que sustancias espirituales de las cosas naturales que son sustancias materiales o cosas. Kant ve claramente la imposibilidad de concebir el yo como algo subsistente. Incluso proporciona determinaciones ontológicas positivas de la yoidad, pero no llega a la cuestión fundamental del modo de ser de la persona. Entonces, lo que vamos a hacer es, por último, analizar el ser en el sentido del ser producido como horizonte de comprensión de la persona en tanto que substancia espiritual finita. ¿Por qué? Porque al final vamos a ver cómo Kant sigue en la tradición. En la tradición ontoteológica, metafísica, escolástica en el peor sentido de la palabra. Bien, Kant habla tanto de la existencia de la persona como de la existencia de una cosa. Dice que la persona existe como un fin en sí mismo, es decir, que subsiste como fin, como persona, como inteligencia. Kant define al yo como subjectum, es decir, como hypokaimenon, por lo que subyace a las determinaciones, ¿vale? El ente es considerado fundamentalmente como lo subsistente, en conformidad con la antigua concepción de ser. El ente auténtico, la usía, aquello que es disponible en sí mismo, lo producido, lo que constantemente se presenta por sí mismo, lo que proyace hypokaimenon subjectum, la substancia. Tanto lo corporal como lo espiritual son substancias, son usías. En la metafísica antigua y medieval es un ente en particular, Dios, el que se presenta como prototipo de todo ente. Y esto también vale para la filosofía moderna, pues desde Descartes hasta Hegel. Dios, para Kant, en tanto que ens realissimum, el prototipo trascendental, el arquetipo ontológico en conformidad con el cual se concibe la idea de ente originario y al que se ajustan las determinaciones de todos los entes derivados. Dios es el ens infinitum, la auténtica sustancia. La res cogitans y la extensa son substancias finitas. Según Kant, los entes no divinos, las cosas, digamos, las cosas corpóreas, las cosas espirituales, las personas o inteligencias, son seres finitos y constituyen la totalidad de lo subsistente. Al considerar la persona como algo subsistente, la realidad es que no supera la ontología o metafísica de lo subsistente, ¿no? De la presencia. El horizonte interpretativo antiguo del ente, el de la perspectiva del producir, también proporciona la pauta para la interpretación de la persona, es decir, de la substancia espiritual finita. Las substancias finitas, tanto cosas como personas, mantienen entre sí una acción recíproca, un comercium. Esta acción recíproca se funda en la causalidad como facultad de producir efectos. La causalidad puede ser de la naturaleza o de la libertad. Los fines, las personas, forman un comercium de seres libres.
La relación y el problema de la acción recíproca entre Dios y las sustancias tiene múltiples nombres: mecanicismo, ocasionalismo, armonía praestabilita, es decir, armonía preestablecida, pero Kant rechazará estas soluciones. Solo conocemos la causalidad del efecto, es decir, solo en el efecto y no en la cosa misma, ni en sus determinaciones por medio de las cuales produce el efecto y por las cuales es producido. En otras palabras, lo sustancial, la substancia, es la cosa en sí misma y permanece desconocida. Solo los accidentes, los efectos de las cosas, unas sobre otras, se manifiestan y son, por consiguiente, perceptibles. Las personas son substancias finitas y, como inteligencias, se caracterizan por la espontaneidad. Kant dixit. ¿En qué consiste la finitud de la persona y de la substancia en general? Pues en primer lugar, que cada substancia tiene su límite en la siguiente sustancia como un efecto de sí misma. Esto implica que los efectos son aquello que nos da a conocer una sustancia que acoge dichos efectos. Es decir, que hay una especie de comercium entre sustancias en el juego de la causa y el efecto. Para la inteligencia, esto significa que, puesto que no es el otro ente, la substancia debe tener la capacidad de ser afectada por ese ente. La substancia finita es espontaneidad como determinación, es decir, como la capacidad de operar hacia afuera de sí mismas, pero también es receptividad como determinada, es decir, como la capacidad de recibir los efectos de otras sustancias. En cuarto lugar, los efectos de otras sustancias los denomina Kant afecciones en tanto en cuanto se relacionan con la receptividad de una sustancia. Por tanto, la substancia, entendida como inteligencia, no solo es función, conocer, sino también afección. Las sustancias finitas no aprehenden de otro ente más que lo que éste propone al que aprehende como efecto de sí mismo. Solo es accesible y aprehensible el lado externo de las cosas, pero nunca el lado interno. La finitud de las inteligencias estriba en su necesaria dependencia de la receptividad. Entre ellas tiene que haber un influxus realis, una influencia recíproca, mediante la realidad de cada una de ellas, es decir, mediante sus predicados y accidentes. En resumen, lo que viene a decir Kant es que es imposible un comercium directo de las substancias, ¿vale? Es decir, cómo, digamos, se relacionan las entidades corpóreas y las entidades espirituales. Porque no hay un comercium directo, será un comercium indirecto, pero claro, vamos a ver. La relación entre lo objetivo y lo subjetivo, la relación entre lo extenso y y el pensamiento, ¿no? Entre el pensar y el ser, es que partimos del ser y el ser se presupone, y entonces a presuponerse ya se pueden derivar muchas cosas. Volvamos a ya dicho lo cual. ¿Por qué no puede la substancia finita aprehender el componente substancial, es decir, el auténtico ser de otra sustancia? ¿Qué fundamento ontológico tiene esta interpretación de la finitud de las sustancias espirituales? Bien, dice Kant, los seres finitos no pueden conocer por sí mismos otras cosas porque no las crean. Y, sigue Kant, ningún ser, excepto el creador, puede captar cognoscitivamente la substancia de otra cosa. Es decir, por eso, la cosa en sí, o el noumeno en Kant, está oculto. Porque lo que es cada cosa, solo la sabe quien la ha creado. Porque presuponemos la ontología griega clásica que, digamos, proyecta o inventa, ¿sí? Descubre, vamos a decir así, todo el conglomerado de conceptos metafísicos a través de la idea de producción. Y cómo la producción de cosas, de útiles,
la producción de una mesa o la producción de una silla por parte de un artesano, aparecen ahí una serie de conceptos metafísicos que luego son extrapolados al mundo en general, al ser en general. Y eso da múltiples problemas, ¿bien? Por múltiples razones, por supuesto. Lo que quiero decir es que, según esto, la auténtica captación cognoscitiva de un ente en su ser, es decir, la comprensión de la verdadera esencia de las cosas, solo se le es posible concebirla a el creador de esa cosa, de la cosa de la que se está hablando, ¿vale? De ese ente del que se habla. Entonces, es en el producir donde se encuentra la relación primaria y directa con el ser de un ente. Y esto implica que el ser de un ente no significa más que su carácter de ser producido. El acceso al auténtico ser del ente está cerrado por las substancias finitas, porque las inteligencias finitas no producen ni han producido por sí mismas el ente que aprenden. Nosotros solo somos creadores en parte. No digamos que podemos conocer lo que hacemos y en la medida en la que lo hacemos. Pero la incognoscibilidad del ser, de las substancias, de las cosas subsistentes en su propio ser, se funda en que son producidas. El ser de las cosas finitas, sean personas o cosas, es concebido desde el principio en tanto que carácter de ser producido en el horizonte del producir. La determinación general de la persona es la de ser una substancia finita. La finitud es la necesaria dependencia de la receptividad, esto es, la imposibilidad de ser uno mismo el creador y el productor de otro ente. Solo el creador de un ente conoce este ente en su auténtico ser. El ser de las cosas es entendido como el carácter de ser producido. La producción de algo implica un peculiar carácter de liberación y de dejar libre, gracias al cual lo producido es comprendido de antemano como lo puesto por sí mismo, independiente y subsistente por sí. Es aprehendido así en la conciencia del proyecto, es decir, del producir. Todo producir se lleva a cabo de acuerdo con una imagen arquetípica, un modelo. Pues el imaginarse previamente un modelo forma parte del producir, ¿no? Uno tiene que tener ya en su cabeza lo que quiere hacer antes de hacerlo, ¿no? Uno ya tiene más o menos el resultado en su cabeza. Pues querrá ganar la carrera, o querrá, yo qué sé, rellenar una botella de agua, o querrá, yo qué sé, ir a dar un paseo. Bueno, pues en ese querer hacer algo ya está proyectado ese algo, y ya tenemos la esencia de lo que consiste ese algo, y ya sabemos cómo lo vamos a hacer en último término. Entonces, el imaginarse previamente un modelo forma parte del producir. El eidos aparece también en el horizonte de la producción. En el imaginar previo y en el proyectar el modelo se capta el ser del ente, lo que es propiamente lo que ha de producirse, como copia de lo que es pensado primero como modelo y arquetipo. En el eidos está ya anticipado y delimitado el ser del ente. ¿Qué aspecto tendrá la cosa? ¿Cómo se hace si ha de hacerse? La anticipación del modelo previo propia del producir es el auténtico conocimiento de lo que es producido. Por esta razón, el productor de algo, su creador, es el único que capta cognoscitivamente el ente en aquello que es. Dado que el creador y el productor imagina el modelo de antemano, es quien realmente conoce, en tanto que productor de sí mismo, es decir, increado, es al mismo tiempo el auténtico ente, y hablo de Dios. Por ello, la usía tiene ya un doble sentido, incluso en la ontología griega, que fue quien la vio nacer. Uxía es entendido como lo subsistente, producido, o la subsistencia misma, pero también el eidos, el modelo prototípico que es meramente pensado, imaginado, pues lo que el ente es ya propiamente en tanto que producido, su aspecto, lo que le define, el modo en que aparecerá, cómo se hace en tanto que producto. A Dios se le piensa como un escultor, y a decir verdad, como escultor originario de todas las cosas,
que no necesita que le sea dado nada de antemano y por tanto no está determinado por la receptividad, sino que al contrario propone, en virtud de su absoluta espontaneidad, en su calidad de actus purus todo lo que es, y no solo lo que es, sino incluso lo posible. Claro, resulta que en la cabeza de Dios no hay nada, porque si en la cabeza de Dios hubiese algo, ya no sería puro acto, porque ya tendría recepción de lo que es lo bueno. O sea, si Dios supiese lo que es lo bueno y fuese independiente de él, quiero decir, que lo bueno es bueno, el famoso debate platónico de si lo bueno es bueno porque Dios lo quiere o Dios lo quiere porque es bueno, en la teología cristiana está clarísimo. Dios crea el bien, además lo hace a ciegas. Dios es una especie de, no sé, creador ciego, estilo Homero, no sé, cosa muy rara. En fin, vaya usted a saber lo que es en realidad, si nosotros estamos más ciegos todavía. Bueno, sigo. Las personas y las cosas son finitas porque son creadas. El ens finitum es finito porque es ens creatum. El s, el ens, el carácter de ente, quiere decir carácter de ser producido. Kant se mueve todavía en los cauces de la ontología antigua y también de la ontología medieval. ¿Qué nos queda, por decir, de la determinación de la constitución ontológica del sujeto o de la persona en Kant? Bien, en tanto que persona, el sujeto es subjectum destacado en la medida en que le pertenece el conocimiento de sus propios predicados y por tanto le pertenece el conocimiento de sí mismo. La subjetividad del sujeto es sinónimo de autoconciencia. La autoconciencia constituye la efectividad, ¿no? El ser del ente. De ahí que el idealismo alemán, y hablo de Fichte, de Schelling y de Hegel, mediante su comprensión radical del pensamiento de Descartes y de Kant, viese la auténtica efectividad, es decir, la existencia del sujeto, justamente en la autoconciencia. Dice Hegel en el prólogo a la segunda edición de la Ciencia de la Lógica: el punto más importante para la naturaleza del espíritu es la relación no sólo de lo que él es en sí con lo que él es efectivamente, sino también de lo que él conoce de sí mismo. Este conocimiento de sí, por ser esencialmente conciencia, es la determinación fundamental de su efectividad. Bien, esta es la razón por la cual el idealismo alemán se esforzó en ir más allá del modo de ser del sujeto y del espíritu por medio de esta peculiar dialéctica de la conciencia de sí mismo. El problema es que la idea de autoconciencia opaca un fenómeno más originario como es el hypokaimenon. Lo que proyace, lo que, digamos, que el sujeto, hypokaimenon, griega, queda subsumida en la conciencia de sí mismo, es decir, en el autoconcebirse. Claro, la existencia no es autoconcebirse, existir es vivir, y vivir no es estar encerrado en uno mismo, sino estar ahí, ¿no? Estar ahí donde hay que estar, vamos. En Kant no fue un problema ontológico porque se daba por evidente, quedaba oculto, este problema, digamos, el problema del sujeto, se daba por evidente, es decir, que quedaba oculto, pero esta vez no por un parche, sino porque lo daban por evidente, es decir, por obvio, ¿no? Se daba por hecho. Y como se daba por hecho, no constituye un problema. Por ejemplo, en Hegel, la esencia de la sustancia estriba en ser el concepto de sí mismo, cosa que impide la interpretación ontológica fundamental de los entes que somos nosotros mismos. Y en conclusión, el ser del sujeto no se reduce al conocimiento de sí mismo, es decir, el ser, la esencia de lo que somos nosotros mismos, no se reduce a que tengamos conciencia de nosotros mismos, en el sentido de que sepamos de nosotros mismos. Porque el ser del Dasein es al mismo tiempo determinado por su ser en algún sentido subsistente que es traído a la existencia. Y aquí lo que estamos diciendo es que antes de que nosotros nos conozcamos, ya hay unas estructuras ontológicas fundamentales en nuestro vivir que están funcionando a todo trapo, ¿vale? A todo trapo y durante mucho tiempo. Como es, por ejemplo,
la tonalidad anímica. La tonalidad anímica, digamos, afectividad, afectividad no, como lo dice Heidegger, la disposición afectiva, el estar de una manera o de otra a nivel anímico, ya te determina el modo que tienes de conocerte a ti mismo. Porque este modo de conocerte a ti mismo no es una cosa puramente racional, en el sentido de que esté ausente toda pasión, o todo afecto, o todo sentimiento. Al contrario, nadie puede quitarse encima todo sentimiento. Salvo, bueno, pues cuando están viendo la televisión. Por eso tienen tanto éxito. Pero, bueno, que en fin, aquí nos quedamos. Y poco más. Veremos con lo que vengo la próxima vez. Un saludo y hasta la próxima.